En los videos anteriores hablamos de que los vectores se definen mediante tres propiedades fundamentales: magnitud, dirección y sentido. También comentamos de cómo representar un vector usando componentes cartesianas y cómo a través de estas podemos calcular la magnitud del vector, e incluso hablamos que para el caso particular de dos dimensiones nos basta con conocer esta magnitud y un ángulo para describir completamente el vector. Ese ángulo nos da una idea de la orientación del vector. Sin embargo, para tres dimensiones determinar la orientación de un vector es bastante más complejo. En este video hablaremos de cómo usando las componentes cartesianas podemos construir un vector que contiene simultáneamente las dos propiedades que hablan de la orientación, que son la dirección y sentido. Mi nombre es Fabricio y esto es FabroFis. Hola amigos, como comentamos previamente, un vector lo interpretamos como una flecha, o sea, es un segmento de recta que es orientado. Ese segmento está en una recta infinita conocida como dirección, y la orientación particular escogida dentro de esta recta es la que conocemos como sentido. La pregunta es, ¿cómo podemos encontrar el sentido de un vector matemáticamente? La respuesta a eso está en los conocidos vectores unitarios. Hasta el momento hemos hablado de alguna manera de los vectores unitarios mediante los vectores i, j y k que indican el sentido positivo de cada uno de los ejes. En efecto, estos vectores nos entregan la dirección y sentido de forma simultánea. Dirección, ya que indican que están asociados a cada recta, que son los correspondientes ejes, y el sentido porque nos indican una orientación en particular que sería el sentido positivo de cada uno de ellos. Otra característica que cumplen estos vectores es que su magnitud es 1. Esto nos permite definir a los vectores unitarios en la siguiente forma. Un vector A es llamado unitario si su magnitud es la unidad, y estos nos entregan simultáneamente la dirección y sentido de todos los vectores cuya dirección y sentido es la misma. Matemáticamente diremos que un vector cualquiera A puede ser escrito por dos factores, uno que es la magnitud del vector y otro que va a ser el vector unitario, de modo que este vector podrá ser escrito como el producto de su magnitud y el vector unitario. Y de esta forma, obviamente exceptuando el vector nulo, la dirección y sentido de un vector estarán dados por este vector unitario, que lo definimos como el vector dividido su propia magnitud. De hecho, si quisiéramos calcular la magnitud de este vector unitario, debemos calcular la magnitud del vector dividido su propia magnitud. Pero dado que la magnitud es un factor escalar, esto lo podemos sacar de la magnitud del vector, de modo que esto nos queda 1 entre la magnitud del vector a, que sería este término de acá, por la magnitud del vector a. Y obviamente, como estas magnitudes son iguales, nos queda que la magnitud de este vector unitario es 1. Como primer ejemplo, calculemos el vector unitario de los siguientes vectores que tenemos acá. El primer caso sería el vector definido como 5 por y unitario. No nos olvidemos que para calcular el vector unitario nosotros debemos calcular primeramente la magnitud de este vector, y en este caso tendríamos que este vector, ya que tiene una única componente que está en el eje x, nos quedaría componente x al cuadrado, que es 5, más la componente y, que es 0 al cuadrado, y la componente z, que es 0 al cuadrado, y todo esto debe estar bajo raíz. Por supuesto, esto nos va a dar que la magnitud es 5, y entonces cuando calculamos el vector unitario de este vector a, tendríamos que esto es el vector dividido su magnitud, que es 5 como acabamos de encontrar, y esto nos daría 5 por i unitario entre 5. Por supuesto, estos factores 5 se eliminan y nos queda i unitario, 1 por i unitario. ¿Qué significa esto? Que este vector inicialmente apuntaba hacia la derecha, nosotros sabemos que apunta hacia ese lado, y el vector unitario nos indica justamente en esa dirección y sentido. De esta forma, este vector unitario nos representa la dirección y sentido del vector a que acabamos de calcular. El segundo vector es 3i más 4k, y nuevamente para calcular el vector unitario primeramente tenemos que calcular la magnitud de este vector. En este caso la componente x del vector b es 3, así que tendríamos componente x al cuadrado, que es 3, más la componente y, que en este caso no aparece, así que es un 0 al cuadrado, y la componente en z, que es 4 al cuadrado, y todo esto debe ir bajo raíz. Esto nos daría 9 más los 16 que hay acá, así que nos da raíz de 25, que la magnitud de esto es 5. De modo que para calcular nuevamente el vector unitario del vector b, tendríamos que hacer el vector dividido la magnitud de este vector que acabamos de encontrar, y esto nos da 3i más 4k, todo esto entre 5. Y esto sería el vector unitario que nos indica
la dirección y sentido del vector b. Y por último tenemos este vector c que es 2i más 3j más k. Y para calcular el vector unitario nuevamente tenemos que calcular la magnitud, que sería componente x al cuadrado, que en este caso es 2, más la componente y al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, más la componente z al cuadrado, que es un 1 al cuadrado. Si ponemos todo esto acá bajo raíz, nos quedaría 2 al cuadrado, que eso es un 4, 3 al cuadrado, que eso es un 9, y 1 al cuadrado, que es 1. Así que esto nos da raíz de 14. Y nuevamente, siguiendo con la idea anterior, para calcular el vector unitario lo que debemos hacer es tomar el vector y dividirlo por la magnitud del mismo vector, que en este caso es la magnitud de c. Y al reemplazar nos quedaría que esto es 2i más 3j más k unitario. Y esto dividido la raíz de 14. Si ustedes quieren comprobar que este es un vector unitario, lo único que deben hacer es calcular la magnitud y darse cuenta que la magnitud es directamente 1. Una de las características que hemos comentado es la de que cuando dos vectores tienen la misma dirección y sentido, entonces comparten el mismo vector unitario. Cuando esto ocurre para dos vectores A y B, se dice que los vectores son proporcionales, es decir, que A es el producto de un escalar que le vamos a llamar lambda por el vector B. Para el caso de que lambda es mayor a 0, se dice que los vectores son paralelos, o sea, que apuntan hacia el mismo sentido, mientras que cuando lambda es menor a 0, se dice que son vectores antiparalelos, o sea, tienen la misma dirección, pero el sentido opuesto. Mostremos el hecho de que cuando los vectores son paralelos, entonces comparten vector unitario. Para hacer esto, ya que existe una relación entre A y B, vamos a querer ver si existe esta relación entre los vectores unitarios. Y para eso vamos a calcular el vector unitario del vector A, que sabemos que es el vector por sobre la magnitud del mismo vector. Como ya sabemos, A es lambda por B y la magnitud de A sería la magnitud de lambda por B. Si separamos esto un poco, tendríamos lambda por b acá en la parte del numerador, y acá abajo tendríamos la magnitud de esta constante, que sería el valor absoluto en el fondo de esa constante por la magnitud de este vector b. Como vemos acá, esto es justamente el vector b unitario, y acá nosotros tenemos entonces la constante dividido su valor absoluto. Vemos aquí que, por ejemplo, si lambda es positivo, entonces tendríamos un número que es positivo dividido el mismo número en positivo, de modo que esa división nos va a dar un más 1 por este vector b unitario. Y esto quiere decir, nosotros dijimos que si lambda era positivo, tiene la misma dirección y sentido, de modo que el vector a unitario es igual al vector b unitario, siempre para el caso en que lambda sea positivo o que los vectores sean paralelos. Ahora, para el caso en que lambda es negativo, tendríamos que este número es negativo, pero su valor absoluto es positivo, de modo que este valor absoluto es el mismo número, salvo el signo, y entonces cuando hacemos esta división nos daría un menos 1 por el vector b unitario. Y entonces estos vectores diríamos que son antiparalelos siempre y cuando este factor constante es negativo. Y entonces aquí podemos ver que cuando dos vectores tienen la misma dirección y sentido, comparten el mismo vector unitario, y en el caso de que solamente compartan la dirección, pero el sentido sea opuesto, el vector unitario también va a estar relacionado, salvo un signo. Siguiendo con esta idea, veamos el siguiente problema que dice: calcule los vectores unitarios de los vectores A, que es i más 2j más 3k, B, que es menos 4i menos 8j menos 12k, C, que es 2j más 2k, y D, que es 6j más 6k. En base a esto, ¿existe alguna relación entre ellos? Para comenzar esto, nuevamente vamos a tener el vector y queremos calcular los vectores unitarios, entonces tenemos que calcular la magnitud de cada vector. Para el vector A, la magnitud sería la componente x al cuadrado, que es un 1, más la componente y al cuadrado, que sería un 2, y más la componente z al cuadrado, que sería un 3 al cuadrado, y cuando ponemos esto nos quedaría 9 más 4 más 1, eso nos da raíz de 14. Y entonces, cuando calculamos este vector unitario, tendríamos que esto es el vector por sobre la magnitud. Aquí que no se me olvide el símbolo del vector unitario. Así que al reemplazar sería
i más 2j más 3 por k unitario entre raíz de 14. Para el vector b, nuevamente vamos a hacer lo mismo. Ya tenemos el vector y para calcular el vector unitario necesitamos calcular su magnitud. Y esto sería componente x al cuadrado, que sería menos 4 al cuadrado, más menos 8 al cuadrado, más menos 12 al cuadrado. Y todo esto, por supuesto, bajo la raíz cuadrada. ¿Cuánto nos da esto? Si ponemos esto en la calculadora, nos quedaría un 16 al cuadrado, perdón, un 16 más un 64 más un 144. Y esto nos da algo así como 224 bajo raíz, que este 224 se puede descomponer en un 4 raíz de 14. Esto significa que cuando calculamos el vector b unitario, nos va a quedar menos 4i menos 8j menos 12k entre estos 4 raíz de 14. Y si se dan cuenta, todos los términos arriba son factores de 4. Así que al simplificar, nos queda un menos i menos 2j menos 3k entre la raíz de 14. ¿Qué es lo que es esto? Si nos damos cuenta, salvo el signo, es igual a este vector. O sea, el vector b es proporcional al vector a, salvo un signo. Son vectores antiparalelos, de hecho. Este vector es, si lo queremos ver acá, b sería algo así como menos 4 veces el vector a. Siguiendo con el vector c, tendríamos que este vector es 2j más 2k. La magnitud de este mismo vector sería la componente x al cuadrado, que es un 0 al cuadrado, más la componente y al cuadrado, que es un 2 al cuadrado, más la componente z al cuadrado, que es un 2 al cuadrado. Todo esto bajo la raíz cuadrada. Y esto nos va a dar 2 veces raíz de 2. Esta sería la magnitud del vector c. Y por lo tanto, de aquí podemos construir el vector c unitario, que es el vector c, que es 2j más 2 por k unitario, entre la magnitud de este vector, que sería 2 entre raíz de 2. Si simplificamos, nos daría un j más un k unitario entre la raíz de 2. Y por último, haciendo lo mismo para el vector d, que es 6j más 6k, calculamos la magnitud de este vector, que sería componente x al cuadrado, que es un 0, componente y, que es un 6, esto tiene que ir al cuadrado, y la componente z también. Así que esto nos va a dar 6 raíz de 2 cuando ustedes hagan esto con la calculadora. Y entonces, cuando calculamos el vector unitario, nos va a quedar que el vector unitario del vector d es el vector, que sabemos que es 6j más 6k, entre la magnitud de este vector, que acabamos de decir que es 6 raíz de 2. Y nuevamente entonces podemos simplificar los 6 que hay acá arriba y nos va a quedar j más k, y todo esto entre la raíz de 2. Y como podemos ver, el vector d y el vector c tienen exactamente los mismos vectores unitarios, y de hecho decimos que estos vectores son paralelos, tienen la misma dirección y sentido, y la relación que existe entre ellos dos es que el vector d es 3 veces el vector c. Existe una situación especial cuando se trabaja en dos dimensiones, en donde es equivalente escribir un vector unitario y representar un ángulo. Para visualizar esto, mostremos lo siguiente. El vector en dos dimensiones puede escribirse mediante sus componentes o mediante su magnitud y un ángulo, que para nosotros por defecto es el medido con respecto al eje x positivo, o sea, es la expresión que tenemos acá. Si ahora calculamos el vector unitario correspondiente, nos damos cuenta que esto es coseno de ese ángulo por y unitario más seno de ese ángulo por j unitario. O sea, el vector es unitario y nos entrega efectivamente la dirección y sentido de un vector cuyo ángulo está medido con respecto al eje x positivo. Aquí algunos consejos para determinar el ángulo en vectores en dos dimensiones. Primero, dibujar el vector en el plano con la cola en el origen. Segundo, formar un triángulo cuyos catetos son el valor absoluto de cada componente. Tercero, y ya que se forma un triángulo rectángulo, usar alguna función trigonométrica con los lados conocidos. En este caso, como típicamente se conocen ambas componentes, usar la función tangente del ángulo, que es el cateto opuesto
entre el cateto adyacente. Cuarto, calcular la función inversa, que en este caso puede ser la tangente. Y si es así, se asegurarán de que el ángulo que se entrega es el ángulo que hace el vector con el eje X. Pero en este caso puede ser la parte negativa o positiva del eje dependiendo del cuadrante al que apunta el vector. Quinto, ubicar el ángulo y medir el ángulo phi con respecto al eje X positivo. Y finalmente comprobar que con la magnitud y el ángulo calculado se obtiene igual o aproximadamente el vector original. Y por último, aquí tenemos una aplicación de lo visto recién que dice calcula el vector unitario del vector A, que es menos 5i, más 12j. Y nos preguntan también qué ángulo medido con respecto al eje X positivo determina la dirección y sentido de este vector. En primer lugar vamos a dibujar nuestro vector, que nos dice que es algo así como 5 unidades hacia la izquierda, que sería menos 5i. O sea, tenemos algo por el estilo acá, menos 5, y 12 unidades hacia arriba, que sería este punto de por acá. Esto más o menos representa a nuestro vector A. Y nosotros dijimos que mediante alguna función trigonométrica podríamos calcular el ángulo que hace con respecto al eje X, no necesariamente el X positivo. De hecho, aquí podríamos ver que este es el eje X negativo, que es lo más cercano que hay entre el vector y el eje X. Calculemos entonces el vector unitario. Ya que tenemos el vector A, que es menos 5i más 12j, lo que nosotros queremos calcular es el vector unitario. Para eso tenemos que calcular la magnitud de este vector, que en este caso es un vector en dos dimensiones, así que solamente necesitamos la componente x al cuadrado, que sería el menos 5 al cuadrado, más la componente y al cuadrado, que sería 12 al cuadrado, y todo esto bajo raíz. Si ponemos esto en la calculadora, nos quedaría la raíz de 5 al cuadrado, que es 25, más 12 al cuadrado, que es 144. Y la raíz de todo eso nos da 13. O sea, la magnitud de este vector es 3. Ahora con esto podemos calcular directamente el vector unitario, y para esto vamos a considerar el vector A y lo vamos a dividir por la magnitud que acabamos de calcular. O sea, lo vamos a dejar así, algo así como menos 5i más 12j, y todo esto dividido 13, que es la magnitud que acabamos de calcular. O sea, este es el vector que representa la dirección y sentido de nuestro vector A. Para tener una idea de cuánto es este vector, lo vamos a poner en la calculadora, y esto nos dice que el vector A es aproximadamente, vamos a considerar dos decimales, sería 5 entre 13, con el signo negativo sería menos 0,38 en i, y más 12 entre 13 en j, y eso es algo así como 0,92j. Esto solamente para tener una idea al momento de considerar el ángulo alfa. Ahora vamos a calcular el ángulo medido con respecto al eje X positivo. Ya que tenemos una idea de cuánto es el vector, nosotros dijimos que para calcular este ángulo alfa, lo que vamos a hacer es considerar la tangente de este ángulo, pensando en que esto es un triángulo formado con los catetos en valor absoluto. O sea, este lado vale 5 positivo y este lado de acá vale 12 positivo. Esto es básicamente para evitarnos cualquier problema con la función trigonométrica inversa. Entonces, si nosotros hacemos esto, aquí tendríamos que la tangente del ángulo es el cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto sería 12, entre el cateto adyacente, que en este caso serían esos 5 que están acá arriba, los dibujamos acá abajo, sería 12 entre 5. Y entonces el resultado de esto sería 12 dividido 5, que es 2,4. Ya que tenemos esto, vamos a usar la función trigonométrica inversa, que en este caso sería la tangente a la menos 1 de lo que nos dio, o sea, de estos 2,4. Y si nosotros hacemos esto aquí en la calculadora, nos daría que esto es algo así aproximadamente a 67,4 grados. O sea, este ángulo desde el eje X negativo hacia el vector es de 67,4 grados. Y por lo tanto, si nosotros queremos dibujar o calcular el ángulo que hace con respecto al eje X positivo, vamos a medir este ángulo de acá. Que en esta situación lo que haríamos sería considerar los 180 grados, o sea, phi va a ser 180 grados, y le vamos a quitar este ángulo alfa, que serían esos 67,4 grados. Si hacemos esto en la calculadora, nos va a dar 180 menos 67,4, y esto nos da aproximadamente 112,6 grados medidos con respecto al eje X positivo.
Y ahora, ¿cómo comprobamos que este es el ángulo que nos interesa? Bueno, lo único que vamos a hacer es ver cuánto nos da el vector, que debiera ser la magnitud de este ángulo por el coseno del ángulo que acabamos de ver, por i unitario, más la magnitud de este vector por el seno del ángulo que acabamos de encontrar. Entonces, si nosotros hacemos esto, nosotros habíamos calculado antes la magnitud de este vector a, que es 13, por el coseno del ángulo medido con respecto al eje X positivo, que sería estos 112,6 grados, esto en el eje X, y más 13 por el seno de 112,6 grados en el eje Y. Y si ustedes calculan esto, en la calculadora nos va a dar 13 coseno de 112,6. Esto es aproximadamente menos 4,9958, etcétera. Es menos 5,00 aproximadamente en unitario. Y si hacemos lo otro con la componente en J, nos quedaría 13 seno de 112,6. Y esto nos da más 12,00 J aproximadamente. O sea, nos dio casi el mismo vector. Bueno, pensando en que esto tiene mucho más decimales, pero si hubiéramos considerado el ángulo exacto, nos daría exactamente menos 5 y más 12. Ahora, si ustedes quieren ver cómo esto está conectado a la dirección y sentido o al vector unitario, lo que deben hacer es ver que el vector unitario es algo así como en realidad es igual al coseno del ángulo, que sería coseno de 112,6 grados en y más seno de 112,6 grados J. Y si ustedes hacen eso, nos va a dar aproximadamente en la calculadora coseno de 112,6. Eso es menos 0,38 en unitario. Y el seno de ese mismo ángulo, 112,6, es aproximadamente más 0,92 J. O sea, aproximadamente nos dio el mismo vector unitario que nosotros habíamos calculado anteriormente, con la aproximación, por supuesto, de la raíz y todo eso. Y bueno, amigos, con los contenidos vistos en estos videos estarán en condiciones de abordar contenidos de cinemática o dinámica de la partícula, entre otros. Los invito a que revisen esos temas en los enlaces que aparecen en la descripción. También me gustaría dejarles una pequeña pregunta relacionada a lo visto en esta sesión, y esta es: ¿qué vector identifica la dirección y sentido del vector 2i menos j más 2k? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.